Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, comenzando otra semana. Hoy estamos lunes. Sí, parece mentira, ¿no? Segunda semana de esta temporada, 23. Segunda semana, temporada 23. Y nosotros siempre con el humor, llegando a toda la gente que nos escucha en distintas partes del mundo. Algunos que nos están escuchando de madrugada, por ejemplo, allá en Los Ángeles, en lo que viene a ser, están tomando el tecito de las 5 de la tarde en Londres, en Madrid, en Roma. Están, bueno, ahí en la madrugada están en la China escuchando el programa. Sí, sí. En Por África, todos lados. en África, ¿no? Les mandamos un saludo a todos. A este Alaska. programa. Alaska. Oslo, po. Y bueno, y ya que estamos así, vamos a dar los teléfonos de comunicación por Ahí si va. nos quieren mandar Bueno, me mensajes. parece muy buena idea. 262-676-8422. Grande. Esa memoria. Apocalipsis Network. ¿Y el otro teléfono? Más 598-9797-4868. Ya está. Hoy está, Pablo Hoy está está. clarito. Con todas empezamos el lunes así, con todas las Entraste pilas. toda la Rapidito. energía, venís Sí, un fin sí. de semana renovado, fortalecido en Dios todo. y olvídate, ¿no? Con todo. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial porque a nadie le gusta pasar por problemas, pero los grandes problemas pueden ser la oportunidad para las grandes victorias. Y un ejemplo que tenemos que utilizar es el tema de Pablo, cuando Dios le dice que a través de una visión un griego le muestra, pasa y ayúdanos. Y él se va a un lugar que se llama Filipos. En Filipos se encuentra simplemente una mujer que estaba lavando, Lidia, y le empieza a hablar de la palabra. Y cuando él empieza a abrir una pequeña célula en un hogar, aparece una adivinadora. Y la adivinadora le dice, una muchacha que le dicen, aquí está el siervo del Dios Altísimo que predica a Lo gritaba a las multitudes. a las multitudes. Y Pablo al principio debe haber dicho, una profeta. Pero después se entera que esta mujer es una divina. Y hay un límite muy parecido porque Satanás imita todos los dones del Espíritu. Hay un demonio que se llama de adivinación. Por eso, pero hay a veces que dice la verdad. Claro. Y entonces él al principio estaba confundido, ser una profeta, pero después cuando se entera que es esto, ya le empezó a caer mal. Y cada vez que iba Pablo por ahí, Silas, ahí estaban los dos. Y sin embargo la mujer venía, escuchen lo que estos son los siervos del Dios Altísimo. Hasta que un día Pablo se enojó, se molestó y reprendió el espíritu de adivinación que tenía la mujer quedó libre. O sea, la mujer queda libre. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Esto le estaba redituando mucho dinero a los amos. A los amos, porque estaba la esclavitud. Y cuando ven que la mujer no tiene ya el espíritu de adivinación, ¿cómo pasó esto? Con la cual le entraban muchas ganancias. a los amos. Le dio plata al policía del lugar, a la gente, le dio soborno a todo. Dijo, a esos Pablo y Sila me los meten, me los torturan, me los meten en lo peor de la cárcel. Y allá aparecieron Pablo y Silas, que le dan de golpes, los lastiman. Lo meten en un cepo en la parte más abajo, o sea, donde estaban las cucarachas, las ratas. Pero aparte, en la parte más baja, vos sabés que habían varias celdas y en las celdas no tenían excusados ni nada. O sea, que hacían sobre el costado y en una canaleta se iba y se amontonaba todo en el final donde había un pozo. Justamente donde estaba Pablo y Silas. Pablo y Silas. Entonces, pero esa es la realidad en el mundo antiguo o pasaba también en las calles. Sí, claro, las calles también. Ahora el otro día estaba viendo una especial porque con el tema del descubrimiento de la ciudad de Pompeya han descubierto un montón de cosas. Claro. Quedó, y una de las cosas que era el problema del saneamiento. Y Claro. por todos lados corrían sí. eso y dice que en la antigüedad El olor era espantoso. Bueno, imagínate que el Palacio de Versalles no tenía baño. No tenía baño. no tiene baño. No tiene ni medio baño. Ahora le pusieron. Te pusieron uno, Bueno, porque ahora tuvimos. químico. Sí, no, tuvieron que armar un baño, porque no lo tenían, porque ellos usaban el clásico agua va. Claro, que eso te iba a que se decir. utilizaba en el Uruguay. En Montevideo. Pero sin ir Sí. muy lejos, hablando de todas esas horribles cosas, Nueva York era en el 1870, 1890, una de las ciudades más populosas y la única forma de comunicarse a través de ello eran de caballos.
Dice que la bosta de los caballos llegaba a 30 centímetros y el orín era inaguantable en Nueva York en aquella Londres época. era mi vecino. Londres también. Los y era 5 impresionante. puntos. No, era terrible. No, es que la antigüedad está basada, bueno, nosotros hoy viviríamos aterrados. Sí, Claro. sí, no, pero en aquella época era normal. Normal, viste que el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Sí, no, terrible. La Pero verdad que sí. Pablo y Sila están en esa situación. Así que Pablo y Sila se tuvieron que acostumbrar. Medianoche estaban ahí, en un cepo, o sea, con cadenas, con grillos. Sí. Y Pablo le dice a Sila, vamos a cantar coritos. y se pusieron a cantar a la medianoche. En medio de las circunstancias se pusieron a cantar. Y lo escuchaban todos los que estaban presos. Pero aquí viene la gran oportunidad, que es lo que estamos hablando hoy. Las condiciones eran totalmente contrarias. Pablo y Sila podrían haber dicho, hemos venido acá por un llamado de Dios y mirá las circunstancias. Queremos abrir una obra, tenemos una mujer que la tenemos ahora media abandonada ahí, que se convirtió Lidia. Y terminamos en esta situación. Nos vinieron de golpe, le dolía la espalda. Pero en vez de quejarse empezaron a cantar. Acá viene una enseñanza muy importante. Y cuando comenzaron a cantar, para colmo, un terremoto. Mirá que un terremoto, una cosa es un movimiento, otra cosa es un terremoto. Sí, dice la Biblia que sacudió los cimientos de la cárcel. Un terremoto. Y se abrieron todas las puertas, Lo mismo ocurrió en Pentecostés. se abrieron todas las puertas y el carcelero cuando vio dijo, se me escaparon todos los presos. Y el carcelero tenía que pagar con su vida cuando se le escapaban los Ahora presos. digo yo, ¿cómo se le cayeron cómo se abrieron los cepos? Se abrieron todo. No sabemos, es un milagro de Dios. Por eso le decía que las grandes situaciones contrarias son las grandes oportunidades de ver los grandes milagros de Dios. Porque Pablo y Silas deben haber dicho, bueno, acá nos morimos. Un terremoto. Grado 7, grado 8. Tiembla todo, se abren las puertas, se empieza a caer todo. Y resulta que en el fondo, allá a lo lejos, ve al carcelero que agarra la espada y se va a matar. Se va a hacer un harakiri. El viejo y querido. Y Pablo le grita, no te hagas daño, estamos todos acá adentro. Y ese carcelero... Porque todos en esa época tenían que pagar con su vida. Con su vida si las se les personas. escapaba a los presos, ¿no? Y Pablo le Igual dice... que ahora, ¿no? Claro. Acá no, acá Acá se todos te se nos apagan las escapan, cámaras. salen ricos todos acá. Tremendo. Y lo cierto es que el carcelero le hace una pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Gran oportunidad. Pablo no la agarró al aire y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estamos hablando de medianoche. Un buen punto para tocar ahí y hacer una pausa. Aseguraron todo, Eh, los presos no se escaparon, aseguraron probablemente las celdas, una hora para arreglar todo eso, y el carcelero le dijo, bueno, me salvaste la vida, vamos a casa. 1 de la mañana llegan a la casa. Imagínate todo el mundo durmiendo porque el trabajo del carcelero, trabajaba de noche. 6 de la mañana tenía que volver a cubrir otro que venía después. Y les limpia las heridas, le dan de comer y Pablo aprovecha y le empieza a predicar a la gente. Claro, porque justamente ese es cuando la gente saca el texto del contexto y se transforma en un pretexto. ¿Cuántas veces escuchamos predicar esta palabra y mucha gente agarrarse de esa palabra, ¿no? Y decir, como soy salvo yo, va a ser salva toda mi casa, ¿no? Porque él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero para que fuera salva la casa, Tenían que recibir al tuvieron Señor. que ir a predicarle Claro, 1:30 de y la bautizarlos. mañana, 2 de la mañana, Pablo le empieza a predicar a la familia, la esposa, los hijos, él dando testimonio que le salvaron la vida. 3 de la mañana, hay una pileta, hay un lugar donde se pueda hacer un bautismo. Un río. No, ahí mismo, capaz, 3 de la mañana, le hicieron un bautismo. Pero ¿qué pasa? Tenían que volver a las 6 de la mañana porque justamente Cambiaba la cambiaron la guardia y que iban a hacer Pablo y Silas en la casa del carcelero. Y ahí tenemos el segundo hogar que se abre por una situación totalmente contraria y se transforma en grandes vencedores. Con esto queremos arrancar el programa porque tenemos gran cantidad de ejemplos que fueron unas pruebas muy grandes. Que yo decía, no puede ser que esto me vaya a pasar a mí, y se transformó en algo que impactó en aquella época
a la gente de aquel entorno y comenzó con algo totalmente dramático, todo totalmente contrario. Así que ese es el tema que vamos a alargar hoy, porque de pronto hay alguna cantidad de gente que está pasando por situaciones terribles y esa es la gran oportunidad para que puedan ser salvos o que pueda cambiar toda la situación de la familia o del entorno de la vida que rodea a esa persona, porque esta es la gran oportunidad que tú tenés en medio de una crisis. Hay una frase que creo que reduce todo lo que venimos hablando. Por lo menos yo la he escuchado y ahora estaba investigando un poquito sobre eso. Y la famosa frase, lo que no te mata, Te fortalece. Te hace fuerte, te fortalece. Y mirá lo que encontré, esas cosas que que la internet nos regala. Nos regala, exactamente. ¿Sabe de quién es la frase? No. La frase pertenece a Friedrich Nietzsche. Nietzsche, mirá. Y la frase original no era así. La frase original decía, lo que no te mata te hiere de gravedad, te deja apeliado, que luego aceptas cualquier maltrato y te dices a ti mismo, eso te fortalece. Mirá. Esas cosas que uno... Cómo fueron cambiando las cosas, ¿no? Cómo muta, ¿no? Cómo cambia. En tan poco tiempo. Sí, pero hoy mucha gente reconoce esa frase. Lo que no te mata, te fortalece. Y yo creo que es un poco lo que venimos hablando hoy, ¿no? Lo que no te mata, lo que no te dejó, que te dejó, porque el terremoto a Pablo no lo mató, le dejó la posibilidad de seguir avanzando, ¿no? Entonces, creo que yo soy de los que cree que mientras hay vida hay esperanza. Exacto. Mientras hay algo que se puede hacer, aunque parezca muy difícil, muy... imposible, ahí aparecen. Que ahí es donde aparecen los grandes resultados de las cosas. Y a través de la historia vos vas a descubrir que muchas de las personas que han logrado resultados maravillosos no eran los más idóneos. No. No eran los mejores de su época. No eran los intelectos o los que pensaban mejor, sino que se esforzaron, que siguieron avanzando. Y creo que en el caso de Pablo, como lo que venimos hablando, una de las cosas más importantes es los objetivos en la vida, las metas, hacia dónde querés ir, ¿no? Porque cuando vos podés estar pasando la situación más adversa, la más dificultosa, pero cuando vos tenés una forma de decir, yo tengo que ir a esta meta, y aún más, si vos considerás que esa meta te la dio Dios mismo y que la vas a llevar a cabo, te va a fortalecer mucho más, ¿no? Porque vos decís, Dios no es mentiroso, Él va a cumplir en mí su propósito, como dice el salmista. Entonces, cuando uno entiende que también eso de las adversidades o lo que no me está matando, lo que no me ha derribado por completo, me han golpeado, sí, obviamente, hay que entender, y yo siempre digo, no, porque vivimos en un mundo de tanto derecho humano, que está perfecto que lo haya, no estoy en contra de eso, pero mirar la Biblia con la realidad del 2023, 2000 años atrás, es totalmente diferente, porque no existían derechos humanos. O sea, la vida del ser humano estaba condicionada a lo que quisieran los emperadores romanos o los gobernadores que él tuviera a su cargo, ¿no? Porque a Pablo, por ejemplo, sin motivo ni causa, lo encerraron. Y no solo eso, sino que cuando vos mirás la historia, también lo golpearon. Y no tenían derecho para hacerlo, porque él era romano y eso no lo podían hacer. Claro, era ciudadano romano. Era ciudadano romano, ¿entendés? Pero ¿qué muestra eso? Que los derechos humanos no existían. Entonces, comprender los tiempos bíblicos con la realidad hoy que existe en el mundo, a veces perdemos un poquito la perspectiva, ¿no? Porque al no existir derechos humanos, la vida del ser humano... Bueno, hoy tampoco sigue valiendo mucho, porque hoy te matan para robarte 100 pesos, $2, para entenderlo. Es verdad. ¿Entendés? Pero en aquel entonces era peor, porque si se levantaba el dueño cruzado contigo y quería golpearte y darte una paliza, te la iban a dar y nadie iba a decir nada. Porque los esclavos, ¿qué derechos tenían? Ninguno. Ninguno. Y en ese momento, Pablo y Silas, que venís trayendo, eran presos. O sea, el carcelero, si se hubiera ocurrido matarlos en ese momento, no había ningún problema. Sin embargo, hay algo que tiene un poder muy grande, es la visión, el objetivo,
hacia dónde querés ir en la vida, El propósito. o tus sueños, tu propósito, son todos como sinónimos del mismo concepto, en el cual Pablo sí tenía un propósito. Él quería seguir predicando el Evangelio, él quería... No, y aparte de todo tenía claro el propósito, porque el problema es cuando vos no tenés claro el propósito en tu vida, ¿no? O sea, en pocas palabras, hay personas que de repente tienen dones, tienen una cantidad de cosas, pero sin embargo no conocen el propósito de Dios para sus vidas, ¿entendés? Entonces, esa persona se puede bajonear, esa persona le puede pasar una cantidad de cosas que pueden aún hacer que esa persona se aparte del camino de Dios, ¿no? Ahora, cuando vos sabés de que Dios tiene un propósito con tu vida, no hay nadie que lo pueda frenar. No hay nada, no hay circunstancia, no hay persona, no hay nadie que pueda frenar ese propósito de Dios en tu vida. Entonces, yo creo que Pablo y Silas tenían muy claro el propósito que Dios tenía con su vida, de que no era que iban a terminar presos en la cárcel, no era que iban a morir por un golpe mal dado, porque dice que le dieron con varas antes de meterlos presos. Imagínate vos que te agarren a varazos. Sí, no, y no era que te pegaban. No, te daban a darle. Te la daban en la cabeza de una. A la espalda. En la espalda, pero en la cabeza por lo general, las varas. Ajá. Entonces ellos podían haberse hecho 1000 preguntas y podían haber cuestionado a Dios y haber dicho, pero si fue Dios el que me mandó a este lugar, ¿no? Como empezaste hablando vos, fue Dios el que los había mandado, ¿no? Porque Él tuvo una visión. Fue Dios el que nos abrió la puerta con esta mujer Lidia en este lugar. ¿Por qué estoy viviendo? Podían habérselo preguntado. Sí, Sin claro. embargo, ellos, en vez de una pregunta hacia Dios o reprocharse la situación que estaban viviendo, dice que la palabra de Dios de que ellos empezaron a cantar a Dios a tal punto que dice que todos los presos que estaban en la cárcel les oían. O sea, imagínate que no estaban cantando, no estaban cantando Yesterday. O no estaban cantando Jesucristo basta. Claro, estaban cantando realmente a todo pulmón, a todo pulmón. Claro, toda fuerza. Con toda la fuerza. Entonces, dice que en ese momento viene el terremoto. En ese momento las cadenas empiezan a caer. En ese momento empieza a ocurrir el milagro. Que en sí ese no fue el milagro más grande. El milagro más grande fue la salvación de las almas que después se alcanzaron, ¿no? Que era el objetivo de ellos. Que era el objetivo y el propósito que Dios tenía con sus vidas. Exacto. O sea, Dios dijo, bueno, viene esta circunstancia, bueno, yo voy a abrir las puertas para que no solamente este hombre sea tocado, porque Dios ya conocía todo lo que iba a pasar, ya sabía todo lo que iba a pasar, Exacto. sino que toda su familia se convierta a Cristo. Tal cual. Ahora voy a tomar un tema, un poquitito lo voy a traer 1900 años más para acá. Chicago estaba hecho todo de madera. Se prende fuego. Se prende fuego, se destruye toda la ciudad. Y se levanta un hombre creyente que se llama Moody. Y Moody, en medio de las cenizas, empieza a levantar el ánimo. Hay que buscar de Dios. Hay que creer en Jesucristo. Y este lugar no va a ser más edificado en madera, sino que este lugar va a ser conocido como el lugar de los edificios más extraordinarios de todo Estados Unidos. Eso lo larga Moody, Sí, 1900. Sí. Hoy día vemos que la gran arquitectura, y los que han ido a la ciudad de Chicago, es unos edificios la ciudad de los vientos. No, es extraordinaria. Pero en el centro está el Instituto Moody, porque nadie se olvidó de las enseñanzas que dio Moody, porque él caminando y ayudando a la gente por las calles, ayudó a toda la gente, no solamente con comida, con todo, sino que le dio un mensaje de esperanza. Y parece que mucha gente le creyó. Y de ahí se empezaron a mover y empezaron a traer los grandes arquitectos del mundo y construyeron esta ciudad que es, el que tuve la oportunidad de ir a Chicago, es una de las ciudades más hermosas en su parte edilicia. Entonces quiere decir, pongo ese ejemplo un poquitito más cerca,
porque creo que cada uno de nosotros puede llegar a pasar en una situación que parece que está todo en contra, y lo que tenés que aprovechar esa circunstancia para dar el gran salto de la victoria, de tener bendiciones grandes en tu vida y que no te quedes lamentándote y llorando por el desastre que pasó, sino que tenés que decir, bueno, ahora vamos, lo que estaba en ceniza lo vamos a reconstituir. Lo que estaba mal lo vamos a hacer en una victoria. Entonces necesitamos no solamente del ánimo de las personas, sino transmitir a todos los demás que es posible la victoria. Y en cierta forma nosotros tres, como estamos trabajando dentro de la obra, somos dadores de vida y de esperanza. Estamos siempre dándole ánimo a gente que viene destruida, porque uno viene a buscar de Dios ¿cuándo? Cuando la cosa está mal. Y por lo general el 98 o 99% de las personas que vienen a la iglesia por primera vez Están todos mal. están todos destruidos. ¿Y qué Vienen tenemos con que dar? grandes problemas. ¿Qué tenemos que darle? Un mensaje de esperanza, pero aparte le tenemos que dar testimonios de nuestra vida. Claro. Por ejemplo, viene un muchacho drogado. ¿A quién te voy a presentar? A Pablo. Habla con él. Varias veces he dicho con eso. Andrés, habla con él, porque no fue mi problema. Ahora viene alguien que tuvo problemas económicos grandes. ¿Con quién? Mándamelo a mí. Una persona que tiene enfermedades grandes o que ha pasado por situaciones de conflicto. Bueno, el que tenga testimonios de sanidad. Entonces, mirá, acá está el problema. Aquí tenemos a Rodrigo, que fue sanado, que pasó por una cantidad de experiencia, contale vos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cosas reales que están sucediendo hoy día y todo eso por lo cual uno vino destruido se puede transformar en la victoria más grande para sí. Sí, lamentablemente el grave problema es que como no hay una fuerza motora que nos levante, vos mostrabas la fuerza de este hombre en Chicago diciendo tenemos que construir una ciudad más grande con otras cosas y transmite una visión, un camino, un lugar hacia donde ir. Y yo creo que esa es la fuerza que te sostiene en medio de las problemáticas, en medio de los golpes que la vida te lleva, en medio de las adversidades. Te sostiene que el saber hacia dónde querés ir. Porque cuando vos perdés el rumbo, imagínate que Pablo y Sila hubieran perdido el rumbo. ¿Se hubieran puesto a cantar? Definitivamente no. Se hubieran replanteado, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida? Ya nos queda poco, fíjate, Sila, Claro. ya estamos perdidos, de esto no salimos. Pero cuando había una intención de, no, tenemos que alcanzar vidas, tenemos que reconstruir una ciudad, tenemos que mejorar nuestra economía, tenemos que salir de esta problemática. La vida continúa, tengo que desarrollar, no importa que hoy parezca que está todo mal, que todo se vino abajo. Si tenés vida, como veníamos diciendo, ¿no? Hay esperanzas, hay expectativas, pero ¿qué es lo importante? Hacia dónde ir. Yo creo que ahí es donde muchas veces la gente pierde, porque cuando llega el golpe, llega la situación adversa, llega la dificultad y no sabe hacia dónde se quiere ir, o te entras a replantear, la verdad que me parece que me equivoqué, ¿no? Te puede pasar cosas que te cambian la vida, ¿no? Porque quien no le ha pasado un serendipia en medio de todo eso, el descubrir algo que no tenías pensado que iba a ocurrir en cada uno de nosotros, ¿no? Porque las crisis también generan la posibilidad de descubrimientos que ni siquiera sabías que existía. Hay ejemplos de serendipia, por ejemplo, está el descubrimiento de la penicilina. Nadie estaba buscando la penicilina. No, claro. Y de repente se encontraron con eso, los rayos X, se encontraron con un montón de cosas. Se encontraron con un hongo, es impresionante. ¿Entendés? Entonces, pero no estaban buscando eso, apareció de la nada. Y así hay muchos ejemplos en la vida que en medio de estar haciendo algo o que se te vino algo, surge algo que existía y que vos nunca lo habías visto en tu vida. Entonces, allí es donde realmente uno puede salir hacia adelante, donde uno puede avanzar, donde uno puede decir, mirá lo que descubrí, mirá que tengo el potencial para poder levantarme, tengo el potencial, tal vez pensé que iba a ser un jugador famoso, pero me di cuenta que lo mío es ser el director técnico. Y con el jugador tenías el conocimiento, ¿no? Y vos te encontrás a muchas personas que no fueron grandes futbolistas, pero son excelentes entrenadores. Bueno, hubieron personas que no fueron futbolistas
y fueron grandes entrenadores. O basquetbolistas, Como o por cualquier ejemplo, Mourinho nunca jugó al fútbol, ¿sabías? Nunca jugó al fútbol en su vida. Y hay un uruguayo que nunca jugó al fútbol en su vida. Y fue un gran director, es un gran director técnico. ¿Saben quién es? No. Marcarián. Marcaría. Sí, hay gente que se ha dedicado a otra cosa y ha triunfado. Marcarián, mirá lo que te voy a contar. Marcarián, en el Mundial del 74 nosotros quedamos en la primera fase quedamos eliminados. Jugamos nada menos que contra Holanda, ¿no? Nos hablábamos de una goleada tremenda, 2-0 perdimos, pero Marcarián ese día dijo, mirando el partido, dijo, yo no quiero ver más jugar a Uruguay así de esta manera. Y ahí empezó la carrera de Marcarián como director técnico. En medio de las situaciones conflictivas y hermano en desastres, Cristo. se tienen que levantar gente para cambiar las situaciones. Bueno, un ejemplo, ya que estamos muy futboleros, uno de los grandes astros del fútbol, que partió hace poco tiempo, a principio de año. Pelé fue y le dijo a su padre, yo voy a ser el mejor jugador para que Brasil no vuelva a perder una final como la había perdido en el 50. Porque él vio al padre llorando. Vio llorando al padre. Sí, entonces, y esa fue la motivación. Eso, ahí va la motivación. Para decir, Sí. yo tengo que cambiar la historia. Tal vez hoy digas, tal vez yo no pueda cambiar la historia de mi país, pero sí cambiar tu propia historia, sí poder cambiar la historia de tu familia, sí podés cambiar la historia de una comunidad. Hay muchas cosas que pueden ocurrir cuando en medio de la desazón, la tristeza, la angustia, aparece una idea. Y de repente esa inspiración, no digo con esto que no lleva esfuerzo, porque todos los cosas que estamos hablando tuvieron que transpirar, entrenar, hacer un montón de cosas para salir adelante. Pero fue la inspiración y la fuerza motor para levantarse. En la segunda media hora vamos a estar orando por ti, porque te encontrás en cantidad de pruebas, de problemas, de situaciones contrarias, y es la gran oportunidad que Dios te está permitiendo para que seas más que un vencedor. Pero vamos a un corte de este programa Charlando en Familia. Inicio de espacio publicitario. Creo en un tiempo nuevo y sobre todo creo en una iglesia nueva, una iglesia que cambie, que salga a las calles, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Por eso esta canción que se llama Creo. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar, y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar, y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos
caminos en el mar. Lo decimos una vez más. Y creo que juntos caminemos, tomados de la mano, caminos en el mar. Fin de espacio publicitario. Y continuamos con esta segunda parte de este programa Charlando en Familia, preparándonos porque hoy vamos a orar por todos aquellos que dicen, me va horrible, yo no sé cómo hago para salir de esto. Es la gran oportunidad para salir adelante. Y voy a poner dos ejemplos más actualizados. Walt Disney, cuando era chiquito, quiso ir a un parque de diversiones y de lejos veía los caballitos. Y dijo, ay, qué lindo subirme a los caballitos, la ronda. Se llevó la gran decepción porque cuando vio los caballitos estaban todos despintados, las maderas estaban rotas, y él agarró y dijo, cuando yo sea grande, los caballitos van a estar todos pintados y todos lindos. Fíjate, de una adversidad, Walt Disney de niños, ya empezó en un parque que fuera perfecto. Y ahí surge el tema de Walt Disney, de Disneylandia. ¿Por qué? Porque de una cosa que le dio una muy mala impresión siendo niño, eso lo motivó hacia el futuro. ¿Cuántas veces intentó para sacar la bombita de luz? Edison, un montón. Todo sin un fracaso. Pero cuando vos entrás, hay una fuerza motora, una inspiración. Cuando vos encontrás esa dificultad, eso ha permitido que, por ejemplo, muchos médicos han trabajado. El que fue presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, terminó siendo médico y oncólogo porque él quería de alguna manera tratar de luchar con enfermedades que había golpeado en su familia. Claro. Entonces, vos te das cuenta que muchas de las inspiraciones que vienen son un problema muy grande y en vez de esas frases que muchas veces la escuchás, no, pobrecito de mí, lo que me pasa, no, se transforma en esa fuerza motora de tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque yo no puedo pasar por lo que viví. Y si vos lo analizás, esa fuerza motora es la que ha hecho, por ejemplo, la destrucción de Japón, porque a Japón le tiraron 2 bombas atómicas, le llenaron de bombas que caían sobre diferentes y hoy es uno de los países más tecnificados. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedó? Destruida. Berlín, ¿cómo quedó? Lo llenaron a bomba de todo tipo, forma y color y sin embargo hoy son potencias. Y un hombre con 88 años fue el que levantó Alemania. Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Toma el gobierno en el 84 y lo deja en el 88 y a Alemania como potencia. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es esa fuerza de decir yo voy a luchar. Golda Meir, por ejemplo, en Israel. Golda Meir. Golda Meir en Israel, una mujer al frente de una nación que está en medio de la guerra, que lo atacan 3 países simultáneamente. En un momento que las mujeres no estaban en lo que son hoy. Indira Gandhi. Indira Gandhi. No, hay cantidad de gente, no solamente cristiana, que salieron adelante cuando todas las cosas estaban en contra. Sí. Y eso es lo que queremos estimular hoy a la audiencia. A aquellos que se identifican, que dicen, me va mal en todo, he perdido todo, estoy mal. Levántate porque tenés que aprovechar esas circunstancias porque no tenés más nada que perder. Cuando no tenés nada que perder y tenés mucho para ganar, bueno, manos a la obra, no me voy a quedar llorando en el cuartito, ni quejándome y teniendo esa, ay, soy el pobre desgraciado, o la pobre desgraciada que a mí me pasa esto, nunca me voy a levantar, nunca. No. Cambia tu léxico, cambia tu lenguaje, cambia tu visión y empezá a trabajar porque te podés transformar en la persona más vencedora. Exactamente. Yo recuerdo, yo había contratado a un vendedor en una época y me dijeron, mira, es un vago, no sirve para nada. Bueno, la cuestión es que lo contratamos y realmente comprobé, era un vago que no servía para nada. Estaba casado con una mujer muy linda. Y la mujer todavía le decía, tú no servís para nada. O sea, llevaba en contra todo. Hasta que en un determinado momento nuestra empresa se disuelve, pasan 3, 4 años, y un día delante mío se para un auto, Mercedes-Benz, me tocan la bocina y me dicen, Álvaro. Y yo lo miro, era el vendedor. Yo dije, está de chofer. Se baja, me da un abrazo y me dice, Álvaro,
No sabés lo bien que me ha ido en esos 4 años. Qué bien que hicieron todos ustedes en decirme que no servía para nada, que mi esposa me abandonó y se fue con otro que sí servía. Y entonces yo dije, yo no puedo quedarme así, yo voy a luchar. Y hoy tengo una empresa que ha ganado una fortuna. Mira, este auto es parte de lo que me compré. Yo me quedé tan contento porque, viste, no le dabas ninguna esperanza. Pero ¿qué pasa? Hay gente que la crítica destructiva los termina para destruir o al revés. Los levanta. Los levanta y dice, no, yo voy a luchar contra la adversidad. Yo tengo que demostrarle al mundo que yo puedo. Y entonces esto es lo que queremos decirle a la gente. Cuando vos te va mal, es la gran esperanza sobre, viste, cuando alguien se está hundiendo porque se está ahogando, lo que dicen, dejá que toque fondo. Porque cuando toca fondo, Sí. pega el salto Bueno, y puede salir. Mientras sí, está sí. en el medio, se va ahogando. Eso me pasó a mí, Claro. literalmente. Tienes que tocar fondo. Literalmente me pasó a mí. Estaba en Parque del Plata, en el arroyo, la salida del arroyo. Sí, terrible. Me estaba bañando ahí con mi sobrino. Mi sobrino dice, tío, dice, vamos hasta el banco. Sí, Había sí, un banco de arena. Sí. ¿No? Sí, vamos, empezamos a nadar, empecé a nadar. Cuando quiso acordar, se levantó la cabeza así, él ya estaba en el banco y faltaba 1 kilómetro para llegar al banco. Y cuando hago así, no hacía pie y no había miras de que hiciera pie. Y te empieza a trabajar Sí, son instantes. y empecé a lucharla, ¿no? Porque quedas como paralizado. Sí. ¿Viste? Y empecé a lucharla. Y empecé de a poquito. Cuando quise acordar, toqué con la punta de los dedos del pie y empecé a salir así, una cara de sufrimiento. Empecé a salir como pude. Y yo gritándole a mi sobrino, y mi sobrino me saludaba. Claro. ¿Viste? Tenés que tocar fondo. Y entonces agarro, cuando llegué a la orilla, el salvavidas con el torpedo en la mano, ¿no? Y me tiré en la arena así de una y le digo, ¿qué estabas esperando para tirarte, para sacarme? Me estaba ahogando. Y me dice, estaba esperando que te hundieras. Me dijo. Claro. Estaba esperando que te hundieras. Sí. Dice, cuando vos te hundías, yo te iba a ir a sacar. Dice, mientras tanto no. Porque dice que cuando uno está en esa situación, Es peor. lo que más tiende es agarrarse a la persona y a hundirlo. Y a hundirlo Es y peor. terminás ahogando a O la otra hundir a persona. la otra persona. Sí. Sí. Hay un libro de liderazgo de John Maxwell que él dice que todos en la vida en algún momento tocamos el fondo. Sí. Y cuando te toques el fondo, primero tomate 5 minutos para analizar por qué llegaste a esa situación y después impulsate con todas las fuerzas para salir, Sí. para salir de esa realidad, ¿no? Porque en el análisis, decir, como decías, ¿por qué estoy así? ¿Por qué llegué hasta acá? ¿Por qué estoy en esta situación? Creo que la historia bíblica que venimos desarrollando le sirvió a Pablo un montón. ¿No? Sí. Claro. ¿No? Porque creo que esa es una de las cualidades que tenemos los seres humanos, la capacidad de razonar en qué nos fallamos, en qué nos equivocamos para no volver a cometer el mismo error. Aunque conozco varias personas, y me incluyo, ¿no?, que chocamos como el gran filósofo Julio Iglesias, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿No? Pero es cierto, uno cuando se tropieza, cae, se golpea, son símbolos de que tocaste fondo, que estás mal, que no sabes cómo salir, cómo levantarte, cómo impulsarte hacia el mejor momento de tu vida. Y bueno, eso es lo que hace la diferencia entre los seres humanos y los que no, entre los animales. Viste que los animales le das una cosa y no importa, ellos siempre hacen su caminito, y es su caminito como el caballito, viste que sabe su caminito, no lo saques porque se pierde aunque sea 2 metros para el costado. Creo que muchas veces en medio de esas situaciones tan duras que nos están tocando ver, están las oportunidades de Dios. Ahora hay algo que también creo que es algo que es espiritual. Cuando vos te caes, estás mal, hay un reconocimiento también de decir, yo no puedo salir con lo que tengo, con lo que soy. Y muchas veces nos da la posibilidad de reconocer la intervención divina. Porque hay algo que la Biblia deja bien claro, y es
que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿La gloria de quién es? Es de Dios. Entonces, cuando uno toca fondo en esa situación y después vos lográs salir, te pueden decir que fue casualidad, que puede ser que los astros se alinearon para que te fuera bien en la vida, y vos vas a decir a todo el mundo, no, fue Dios el que me rescató de esta situación, claro, y me logró sacar hacia adelante. Fue Dios con su mano que intervino en mi vida, o fue Dios que me generó una idea que me hizo famoso, o que me cambió la vida, o que me cambió la perspectiva, ¿no? En este mundo tan importante de las ideas, en estos tiempos donde cuando vos analizás la revista Forbes, que marca a los hombres de mayor economía a nivel mundial, hoy los primeros lugares ya no son los comerciantes de antes, sino que hoy están guiados por gente que tiene ideas, que han desarrollado tecnología, que han desarrollado un montón de cosas que tienen que ver con los pensamientos. Y ahí hay que aclarar que todo pensamiento, cuando está alineado a la voluntad de Dios y aparece esa intervención, un soplido de Dios con un pensamiento, te cambia la vida. Una idea que Dios te dé te va a cambiar la perspectiva para lograr salir hacia adelante, y eso es la intervención divina también. Voy a tocar a alguien que yo sé que Rodrigo se va a emocionar. Un hombre jubilado. Jubilado total. Ya lo tengo. No llores, no 80 y pico de años, retirado del ejército. Ya ganando de Chiró le dijo, ¿y qué voy a hacer? Pero el hombre agarró y dijo, voy a hacer KFC. Pollo frito. Aclaro que en Uruguay no hay, porque no hay después mucha Uruguay. gente dice, ay, ¿por qué esa locura tuya? Porque en Uruguay yo solo puedo comer eso cuando voy afuera. No, acá tenemos gripe aviar. No. Él pensaba terminar sus días en una pobreza total, pero dijo, no, se rebeló. Dijo, no. Fue a un garaje donde vendían nafta y dijo, me permiten un lugar donde voy a hacer pollo frito. Y empezó a hacer el viejo jubilado. Pollo frito. Que lo había aprendido en la Armada. Colas y colas de gente comiendo eso, y después empiezan a abrir locales. Una franquicia multinacional por todos los países. Creado por un hombre jubilado que no tenía para vivir. Eso es extraordinario. Yo no sabía que eso te iba a emocionar. Viste que contaste la primera cliente. Vendieron el traje del veterano el otro día. ¿Sí? El traje blanco que usaba. Con el moñito. Con el moñito lo vendieron el otro día en el precio de la historia. Sí, es increíble. Una fortuna. A mí me salida. encantan esas historias. Sí. Y las queremos transmitir a ustedes. Bueno, hay un personaje bíblico que también refleja Él eso. terminó comprando la estación de servicio. Sí, todo. claro. Sí. Es más o menos esa historia la realidad de un hombre inspirado por Dios para ser el libertador de un pueblo. Moisés. Exacto. 80 años, 80 medio años. del desierto, cuidando ovejitas, ya está planificado, tengo mi esposa, mis hijos, ya estoy Retirado. Para retirarme. No me falta es que se me acabe la vida, pero en definitiva estoy caminando por este lado. Y sin embargo, en un momento aparece una zarza, que yo siempre digo, porque todo el mundo se queda, lo que pasa es que Moisés le llamó la atención que la zarza ardía, no. Porque en un desierto las zarzas arden por naturaleza nomás. Lo que le llamaba la atención era que esa zarza nunca dejaba de acabarse. No se apagaba. No se apagaba. Tiene un encuentro con Dios. Por eso vuelvo a lo que hablábamos en el bloque anterior. Dios le dice, es el momento de ser el libertador. Se plantea. No. Vos fijate, y Tartamudo. las excusas que da Moisés son un montón, ¿no? Yo no soy el idóneo. Y Dios empieza a hacerle un par de milagros ahí como para que sienta el respaldo, para que se anime, y termina enfrentándose al faraón, al imperio más poderoso de su época, venciéndolo, ¿no? Porque terminan todos hundidos en el medio del Mar Rojo, y sin embargo, 80 años cuando ya estaba en la decadencia de su vida, ya estaba liquidado. ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio, lo habían visto, y entre el miedo salió huyendo. Entonces, por eso te digo, cuántas cosas hay que tiene Dios planificado para esas personas que hoy nos están escuchando, que hoy nos están mirando, que hoy están sintonizándonos y que necesitan esa inspiración divina, una palabra de Dios, un pensamiento que venga de lo alto sobre tu vida y que te diga,
vos sos útil, vos podés cambiar. Obviamente, Moisés, ¿qué descubrió? Que si Dios iba con él, iba a tener la victoria. Claro. Wow. Ese No, fue La clave. Él se lo dice aparte. Si vos no venís conmigo, yo no voy. Yo no en voy, claro. un momento difícil de su vida. Entonces, creo que ahí es el gran secreto, ¿no? Esa inspiración que viene de Dios para nuestras vidas. Que muchas veces es una fuerza que te levanta cada mañana y tenés un proyecto y se te está cayendo, no tenés los recursos, no tenés la forma y vos seguís, dale, hasta que de pronto se empiezan a abrir las puertas o no sabés cómo vas a salir adelante y aparece una idea, un pensamiento, algo que es una locura, pero que Dios está detrás de eso y se transforma en un momento de bendición tan grande y un momento de inspiración divina que cambia todo el entorno. No solo él, fíjate, hablábamos del creador de KFC, hablamos de Moisés, los dos terminan afectando toda su parentela. Claro. Claro. Porque la herencia, la ley de Moisés fue sagrada, sigue siendo importante de la Biblia, Sí. ¿no? Sí. Y el dueño de KFC, su herencia, me imagino que no fue $50 para cada uno, ¿no? No. Ya te digo, vendieron el traje el otro día y era una fortuna. No me acuerdo cuánto era, pero... Pero les quiero compartir, antes de orar por todos los que están identificándose con este tema y que la están pasando mal, que tienen historias terribles, para que te levantes. La crisis más grande que yo tuve fue una crisis económica en nuestro país. Yo era comerciante y el gobierno del Uruguay había decretado todo un proceso del dólar hasta fin de año. Y nos dieron tanta seguridad que el dictador de aquel momento dijo: si se rompe esta tablita del dólar es porque vinieron los marcianos. No me acuerdo si fuera ahora. Un iluminado, ¿no? Sí, conclusión, vinieron los marcianos. Sí. El dólar se fue de 7 pesos a 30 y yo lo perdí todo. Perdí, quedé en la vía. Y él murió preso después. Sí, terrible. Pero ¿qué pasa? Hoy día yo no le echo la culpa ni a Gregorio Álvarez, ni al... No, porque yo me di cuenta que en medio de esas circunstancias Sí. De vos Yo sacó otra cosa. tuve mi encuentro con Jesús en la crisis. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Después entendí que Dios había permitido que en esa crisis yo tuviera un encuentro con Él y empezara a depender, porque después de eso tuvimos gobiernos de todo tipo, inclusive ese de facto, que yo lo viví durante 2 años, y en todos ellos Dios me proveyó y Dios me dio la bendición de estar caminando con Él. Entonces, no importa las circunstancias, no le eche las culpas ni a esto ni a lo otro, no. Si tú te encontrás en una circunstancia totalmente contraria en tu vida, es la gran oportunidad que Dios te está brindando para que des el gran Exacto, salto. pero hay que entenderlo eso, porque la gente por lo general trata de buscar un culpable, para lo que está viviendo o lo que está pasando, ¿no? Pero el asunto es mirar cómo puedo salir de esta situación. Claro. ¿De qué manera puedo salir de esta situación? Y bueno, por supuesto que si sos cristiano, sos un hijo de Dios, vas a estar con otra mentalidad, con otra fuerza, con otra visión de lo que va a ser tu futuro y, por supuesto, con la certeza y seguridad de que Dios lo está permitiendo por algo y que de ese lugar vas a salir en victoria. Pero todo comenzó cuando yo recibí a Jesús como Salvador. Exacto. Entonces, te voy a brindar la oportunidad, Pablo, porque hay mucha gente que todavía no recibió a Jesús y hay una cantidad de gente que está apartada. Para que tú ores, porque están encontrándose en situaciones terribles, para que esa situación se revierta y pueda ser más que un vencedor. Así es. Vamos a orar. Te voy a invitar a que hagas una oración conmigo, que la repitas conmigo y decí conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús, Vengo delante de tu presencia. vengo delante de tu presencia A pedirte perdón por mis pecados. a pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. En esta hora te abro las puertas de mi corazón En esta hora te abro las puertas de mi corazón. y te acepto Y te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador y mi personal. Salvador personal. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro eterna. de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, te puede pasar como en el caso mío a los 33 años. Empecé a cambiar, no importa la edad que tengas ahora. Pero ahí comencé a tener un cambio de mentalidad, un cambio de corazón y una esperanza.
Pero la otra es que también, siendo creyente, pasé por crisis. Mirá, Sí, también. se pasa por crisis. Sí, también se pasa por crisis. Pero ¿qué pasa? Yo tenía la fe cimentada en el Señor. Y entonces ahí dije, esto va a pasar. Esto puede suceder y esto va a pasar. Claro. Y bueno, después me fui levantando, y no es como la historia dice que se levantará como el ave fénix. No, acá nos levantamos como el Señor Jesucristo. El Feni no baja. Bueno, entonces queremos ahora orar, porque hay creyentes también que están pasando por situaciones y están preguntando por qué. Y bueno, capaz que Dios te está dando una oportunidad en medio de la crisis que estás pasando para que te transformes, como dijo Pablo, más que un vencedor. Entonces, Rodrigo, vamos a orar por una gran multitud de gente que está escuchando este programa que están económicamente mal, que han perdido sus familias, que se tuvieron que ir del país a trabajar para conseguir un peso porque en su país estaban en crisis. O gente que tenía una buena economía y de pronto de la mañana a la noche se vino abajo. El domingo pasado estuvo predicando una mujer que su esposo la abandonó, siendo creyente. La crisis, y ella se levantó de esa situación y contó el testimonio, porque puede ser que hayas perdido tu familia, pero tú como ser humano, Dios te quiere mantener como un vencedor a pesar de las circunstancias que hoy estás viviendo. Así que, Rodrigo, vamos a orar por una multitud, pues yo estoy sintiendo en el espíritu que hay multitud de gente que se está identificando con este programa. Claro que sí, vamos a orar para que vengan ideas nuevas. Exacto. Ideas nuevas que te renueven, que te hagan salir hacia adelante. Fuerzas nuevas para aquellos que no las tengan. Así que oramos. Amado Dios, estamos delante de tu presencia y tú sabes quién nos está escuchando, en qué parte, en qué lugar. Pero hoy levantamos nuestro clamor hacia ti. Levantamos la mirada porque es tu Espíritu Santo el cual obró las palabras que fueron dichas por el Padre aquí en la tierra para crearla, Dios. Amén. Así que pon en nosotros un pensamiento, pon en nosotros algo que nos sorprenda, algo que podamos hacer que cambie el futuro de nuestra historia, que cambie la realidad, para que nos podamos levantar en el nombre de Jesús, Señor. Mira, aquellas vidas que hoy no tienen las fuerzas y están en pozos depresivos, están angustiados, están tristes porque no tienen fuerzas, pero tu palabra nos dice que tú renuevas las fuerzas del que no tiene ninguno para levantarse y caminar, correr y hacer cosas maravillosas. Así que creemos, Dios, que bajo tu guianza, tu fuerza, tu inspiración, Amén, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada y no quedaremos, Señor, siendo lo último en el piso, tirados, abatidos, sino que los levantaremos a lugares de privilegio, a lugares especiales, Dios mío, en donde veremos tu gloria. Señor, así lo creemos y lo estamos transmitiendo a través de estos micrófonos que están llegando a través de Radio América, Amén, a través de la cadena Apocalipsis Network, a diferentes partes. Señor, sabemos que tú eres nuestro Dios, que nos acompaña y nos bendice. En el nombre de Jesús, amén y amén. amén. Y también, si estás escuchando este programa, acordate que si lo tenés en Charlando en Familia en Facebook, en YouTube, y alguien está pasando por una situación similar, decirle, escuchate este programa, el de hoy lunes, el de comienzo de la semana. Qué bueno es empezar una semana con ánimo. Que vos venís destruido con todas las situaciones, levantate y comenzá. Ahora, puede ser que en algunas circunstancias Dios te dé la victoria en el mismo lugar donde estás, o hay otro que Dios te dice, cambio de rumbo, salí para otro lado, y ahí eso se lo va a guiar Dios en forma personal a cada uno. Por eso es tan importante la relación personal con Dios, porque el Espíritu de Dios te va a guiar a una victoria segura. Si te perdiste alguno de los programas anteriores, los puedes encontrar en Charlando en Familia, en YouTube, en Facebook, y también te decimos que esta temporada 23 está siendo transmitida en formato podcast, así que buscanos Charlando en Familia en Spotify, una plataforma que transmite esto en formato podcast, así nos escuchás en cualquier momento, en cualquier lugar y no dependés de los horarios de transmisión que a veces se nos complica o estás manejando y si yo no los puedo ver y los quiero escuchar. Formato podcast, nos estás escuchando esta temporada 23 en Charlando en Familia en Spotify, nos buscás y nos encontrás, ya tenemos todos los programas de la semana pasada, obviamente a veces, por ejemplo, cuando hacemos los miércoles que estamos haciendo programas en vivo, los subimos después, pero la intención es que nos puedas escuchar y nos puedas tener otras plataformas para estar. Así que recordá, Charlando en Familia YouTube, Charlando en Familia en Facebook, Charlando en Familia en Spotify.
Y queremos saludar también a Valeria, que es la parte oculta de este lugar, que está atrás de las cámaras. Nosotros la vemos, pero ustedes no. Algún Exacto. día la vamos a presentar públicamente. Hacemos Una foto. en cualquier momento la dejamos acá y yo me voy a hacer controles. Muy bien, haciendo este programa. Pero se nos fue el tiempo. Entonces, mañana martes, mañana te preparás, ¿eh? Sí. Mañana martes tenés que preparar. Iba a decirlo, pero me Sí. callo. No. Lo dejamos para mañana. Pero mañana a estas mismas horas, Charlando en familia.